venido también Manolo y Mario, aunque soy de la casa, pero por circunstancias laborales sabemos que es complicado el teneros con nosotros y siempre que podéis estar, pues nos gozamos de poder veros. Recordad que llevamos ya varios jueves, este sería el tercero, en el que estamos viendo que Cristo es supremo por su compasión. Llevamos años viendo que Cristo es supremo por muchas cosas, supremo a muchas personas del Antiguo Testamento, supremo a muchos conceptos, a muchas cosas, y en esta vez o en esta pequeña serie estamos viendo que Cristo es supremo por su compasión. Y si recordáis, cuando empezábamos hace una semana, recordábamos la compasión de Jesús por medio de aquella cena en la que Jesús resucitó a aquel joven en la aldea de Naín. Allí el Señor se encuentra con una madre desconsolada y ante el dolor de aquella mujer, de aquella madre, vimos que Cristo mostraba su compasión y utilizó todo su poder divino para atender, por así decirlo, la necesidad de aquella mujer. Decíamos que Dios en su compasión restituye lo perdido, como digo, por medio de su compasión o gracias a su compasión, y en aquel ejemplo de aquel joven de Naín, aquel muchacho de Naín, por lo que hace el Señor es devolverle, restituir la vida de aquel joven. Aquella era la necesidad, por así decirlo, de aquella madre. Ahora nos hacíamos también, si os acordáis, una pregunta. Aquella fue la necesidad de aquella madre, resucitar o que perdía aquel hijo, pero ¿cuál es la necesidad más importante que tiene el ser humano? ¿Cuál es la necesidad más importante que tiene el hombre y la mujer? ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Preguntamos. Está claro que la mayor necesidad que tenemos nosotros, que tienen las personas, es el perdón del pecado, el perdón de nuestros pecados, y el mejor regalo inmerecido que podemos recibir las personas, la mayor muestra de compasión que nos pueden hacer, que nos pueden regalar, es sin duda ese perdón de pecado y la nueva vida espiritual que nos da el Señor. Como digo, un perdón de pecado, una vida nueva espiritual, que gracias a la compasión de Jesús podemos recibir y podemos tener, y todo, como sabemos, por medio de su muerte sustitutiva en la cruz y también por medio de su resurrección de entre los muertos. Así que llegábamos a la conclusión de que Cristo es supremo por su compasión, porque Él actúa con poder ante la necesidad de su Hijo. Y luego el jueves siguiente, hace un par de semanas o tres, veíamos que Cristo muestra también su compasión dándonos, produciéndonos consuelo. Cristo, decíamos que es la fuente de todo consuelo, la fuente de toda consolación. ¿Y qué quería decir esto de que Cristo es fuente de toda consolación? Si acordáis, y sigue también de repaso, leíamos aquel pasaje en el que Simeón ve a Jesús en el templo cuando era un bebé, en Lucas 2:25, y allí se dice que Cristo es la consolación de Israel. Así es como se menciona a Jesús allí. Él es la consolación de su pueblo. Por lo tanto, podemos decir que Él es nuestro consuelo. Podemos decir que Cristo hace suyo también nuestro problema, por eso es nuestro consuelo, hace suyo nuestro dolor. Así es la compasión del Señor y así puede ser fuente de consuelo para nosotros. Si os acordáis, aquel que lloró por nosotros, igual que lloró por Lázaro, como veíamos ese jueves, aquel que toma nuestras debilidades y lleva nuestras enfermedades, como leíamos en Mateo 8:17, es aquel que tampoco nos va a abandonar en ninguna situación. Por eso Él es nuestra fuente de consuelo. Él puede consolar y veíamos que lo hace. Él puede curar cualquier situación, puede curar enfermedades con una sola palabra, como hemos visto en tantos milagros a través del Evangelio de Lucas los domingos. Pero fijaros, si decide no hacerlo, porque hay veces que decide no hacerlo y somos conscientes de ello, si Dios decide no actuar, Él sigue siendo consuelo. Él sigue siendo consuelo en mitad de esa enfermedad o en mitad de la aflicción
¿Cómo? Sujetándonos y sosteniéndonos por medio de su gracia y por medio de su amor. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo no nos compró, Cristo no nos rescató y Cristo no nos adoptó, como ha hecho. No ha hecho todo eso para dejarnos y para abandonarnos luego a nuestra suerte, por así decirlo. Cristo nos compró con su sangre y ese debe ser nuestro mayor consuelo. Ha pagado el precio más alto por nosotros. Por tanto, somos posesión suya. Y como somos posesión suya, Él nos cuida, nos protege, intercede por nosotros. Él es nuestro perfecto consuelo. Ahora bien, y también lo veíamos y dijimos que la palabra de Dios no dice en ningún momento que vayan a desaparecer nuestros problemas o que no vayamos a tener problemas. Todo lo contrario. El mismo Señor Jesús dice en Juan 16:33 que en el mundo tendréis aflicción. Dice la versión de la Reina Valera, la versión de la Biblia de la América dice en el mundo tenéis, lo dice ya en presente, tenéis tribulación. Por tanto, los hijos de Dios, los creyentes, no están exentos de sufrimiento, no están exentos de aflicción. Ahora, la clave para entender esto está en que tenemos un consuelo dentro del sufrimiento. Tenemos consuelo dentro de ese sufrimiento. Cristo es supremo por su compasión, como decimos, y por eso Cristo es también consuelo para los creyentes que sufren. Cristo es consuelo para el creyente que sufre, porque el creyente sufre, tiene dificultad. Vayamos a Romanos capítulo 8. Os invito a que abráis vuestra Biblia allí, vamos a leer solo 2 versículos allí. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Y creo que el versículo 28 casi que podemos decirlo de memoria. Pero vamos a leer también el 29 porque van juntos y no podemos separarlos. Dice Romanos 8, 28 y 29, dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan o ayudan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y dice el 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y son unas palabras las que hemos leído de gran consuelo. Todas las cosas cooperan o ayudan para bien. Cualquier circunstancia, cualquier hecho que ocurra, lo entendamos o no lo entendamos, nos guste o no nos guste, dice la palabra de Dios que son para bien. Es decir, que tienen el fin, tienen el objetivo de producir bien. Aunque durante un tiempo a lo mejor no esté produciendo aflicción o dolor. En definitiva, lo que estamos leyendo aquí es que cualquier cosa que nos ocurre es voluntad de Dios. Y saber esto, saber que cualquier cosa que ocurre es voluntad de Dios, nos debe producir tranquilidad en mitad de la dificultad. Ahora bien, no podemos obviar, o no podemos recortar, o no podemos mirar hacia otro lado sobre lo que dice el pasaje, sobre lo que dice el texto. Porque es consuelo todo esto que hemos leído. Dice el versículo 28 que Cristo es consuelo para los que aman a Dios, a los creyentes, la mayoría de los que estamos aquí o prácticamente todos. Ahora la pregunta es, y se contesta en el mismo pasaje, ¿quiénes son esos que aman a Dios? ¿Quiénes son los creyentes, ¿no? Por así decirlo? Sigue diciendo el versículo 28, esto es, los que aman a Dios, esto es, lo explica, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por tanto, los que aman a Dios, los que, como leemos en el versículo 28, encuentran consuelo en Cristo, dice la Biblia que son ¿quién?
los llamados conforme a su propósito, el propósito de Dios. Son también los que de antemano conoció, está diciendo el versículo. Por tanto, esos que aman a Dios, los creyentes, los santos redimidos de Dios, cuyo consuelo es Cristo, dice el versículo 29 que son los que predestinó. Y hermano, saber, entender, descansar, sobre todo descansar, en verdades como esta, en verdades de que somos hijos de Dios porque Él nos ha llamado, que somos hijos de Dios porque nos ha conocido y que nos ha predestinado. Descansar en esto es la mayor y más segura fuente de motivación para estar agradecidos a Dios. Es la más poderosa fuente de paciencia, es la más poderosa fuente de consuelo y de dependencia en Dios en medio de cualquier aflicción, ya sea física o sea espiritual. Para muchos hablar de estas cosas es un problema. No quieren sentirse, no sé por qué, llamados. No quieren sentirse predestinados o conocidos desde la fundación del mundo. Sin embargo, es la mayor fuente de consuelo para el creyente. Saber que Dios te tiene rescatado, protegido desde antes de la fundación del mundo. Pase lo que pase. Y ese es su propósito, que sea su Hijo por la eternidad. Así que no hay mayor fuente de consuelo para un creyente que saber que Dios lo ha llamado, conocido y predestinado según su propósito y según su voluntad. Y mira, esto no es una invención de hombre, esto no es una cosa moderna, esto es lo que encontramos a lo largo de la palabra de Dios y es lo que podemos experimentar también en nuestra vida. Sabemos que Dios existe y Dios es un Dios todopoderoso. Es un Dios omnisciente, es un Dios lleno de gracia, como dice Hebreos 11:6. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Es decir, Dios conoce nuestro corazón, sabe lo que hay en nuestro interior. Y fijaros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de lo que hay dentro de nosotros, por su gracia, Él permite que nos acerquemos a Él. No solo permite que nos acerquemos, Él es que nos llama para que nos acerquemos a Él. Y cuando nos acercamos a Él, después de que Él nos llama, con su poder transforma nuestro corazón. Ese corazón de piedra lo transforma en un corazón vivo. Con su poder transforma nuestra fe muerta, porque acordaros, nuestra fe estaba muerta. La transforma en una fe viva, en una fe que vivifica, en una fe que produce salvación. Pensemos, analicemos, recordemos todo lo que el Señor ha ido haciendo a lo largo de toda nuestra vida, todo lo que nos ha dado, todo lo que nos sigue dando incluso en el presente. Y seguro que encontramos muchas muestras de su amor, encontramos muestras de su providencia, de su cuidado, de su gracia hacia nosotros. Solo pensemos, hagamos una lista. El domingo se nos leía o se nos parafraseaba el capítulo 1 de Efesios en la predicación. Mirad, Efesios 1, versículos del 3 al 6. Dice allí la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y sigue diciendo el versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, porque Él quiso, para alabanza, versículo 6, de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Hermanos, Cristo es nuestro consuelo, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo.
Nos predestinó según el beneplácito de su voluntad, es decir, porque Él quiso, literalmente. Cristo es nuestro consuelo, porque sabiendo todo esto, fijaros, su amor es también inmutable. Su gracia no tiene fin. Luego ese llamado y la seguridad que podemos tener en Cristo es para siempre, es inmutable. Pablo le dijo a los filipenses en Filipenses 1:6, dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que os llamó, el que comenzó la obra, dice que la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No va a dejar ahí aparcado, va a terminar su obra. Su amor no cambia, su amor es inmutable, su gracia no tiene fin. Por eso Cristo es nuestro consuelo. Es nuestro consuelo porque todo lo temporal que sucede en la tierra, todo lo que nos ocurre en el día a día, es el resultado de su voluntad. Una voluntad desde la eternidad. No van surgiendo las cosas. Dios no va apagando fuego según van surgiendo las cosas. Es su voluntad desde la eternidad. Dice 1 Corintios 8:6. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, dice Pablo, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Él procede en todas las cosas. Son todas las cosas en Él. Por tanto, como consecuencia de todo esto, podemos seguir diciendo que nuestras aflicciones, nuestras dificultades, nuestras situaciones difíciles son parte de su plan original. Son parte del plan de Dios. Es más, están ordenadas, dirigidas por Dios, calculadas por Dios. Perfectamente calculadas, dice el Salmo 22, versículos 23 y 24. Dice, los que teméis al Señor, alabadle, descendencia toda de Jacob, glorificarle, temerle, descendencia toda de Israel. Versículo 24, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor lo escuchó. Todo está ordenado por Dios. Él conoce la aflicción. Como dice Lucas 12, hasta los cabellos de nuestra cabeza, hasta el último pelo de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza, han sido contados uno a uno por Él. Ninguno cae al suelo sino por su voluntad. Lucas 12, 6 y 7. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Sabéis que en aquel tiempo esos pajarillos eran lo más barato que había, era algo insignificante. Y dice, sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. No se olvida del último pajarillo, de lo más insignificante. Entonces dice el versículo 7, es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Todos. Y sigue diciendo el Señor, no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Yo estoy al control de todo lo que pasa. Y todo lo que pasa es para bien. Yo he llamado o he escogido para bien, no para mal, aunque pasé por dificultades. Por tanto, nuestras tribulaciones no son el resultado ni de la casualidad, no son accidentes, ni son una combinación fortuita de las circunstancias, ni se alinean las estrellas como decimos algunas veces de broma. Fijaros, dice David, el rey David en el Salmo 56, en el versículo 8, dice, tú has tomado en cuenta mi vida errante. Dice, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro esas lágrimas? ¿Acaso no están mis lágrimas escritas en tu libro? ¿Y qué es la redoma? Dice, pon mis lágrimas en tu redoma, dice el salmista.
Bueno, yo tuve que buscar el significado de esto, porque no sabía lo que era una redoma. Una redoma es un odre, una vasija, pero una vasija o un odre especial, donde se suele guardar algo de valor, un perfume, un aceite del bueno, como diríamos nosotros de aquel tiempo, un frasco bueno. El Señor conoce nuestra aflicción, Él conoce el origen de nuestras lágrimas y permite nuestras lágrimas. Las tiene escritas en su libro, como dice David, y las recoge y las guarda en su vasija, en su redoma, como algo valioso, como algo que Él conoce, que sabe que está llorando, que sabe que tiene esas lágrimas. Por eso Cristo es nuestro consuelo, porque nuestras aflicciones están dentro de sus planes. Nuestras tribulaciones son el cumplimiento del propósito de Dios. Nuestras tribulaciones están diseñadas para lograr propósitos sabios y propósitos misericordiosos de su gracia. Dice Santiago en el capítulo 5, la carta a Santiago, capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice allí el escritor: hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Bienaventurados aquellos que sufrieron, aquellos profetas que pasaron por toda dificultad. Dice, había oído de la paciencia de Job. Pero ¿qué sigue diciendo? Y habéis visto el resultado del proceder del Señor. Mirad el resultado final de esas aflicciones. Todo lo que pasó Job y todo lo que pasaron otros grandes profetas. Grandísimas dificultades. Pero mirad el resultado final. Mirad el resultado del proceder del Señor. Y sigue diciendo el versículo que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Nuestras tribulaciones están diseñadas para que Dios consiga su propósito, se produzcan sus propósitos sabios y llenos de misericordia y de gracia. Así que nuestras aflicciones, hermanos, forman parte del plan de Dios, tienen un propósito. Pero es que gracias a Dios esas aflicciones no son para siempre. No van a durar ni un segundo más de lo que Dios tiene también establecido. Él las ha calculado, las ha pesado, por así decirlo, las ha orquestado perfectamente y van a durar lo justo. Tenemos un ejemplo en la segunda carta de Corintios, del capítulo 7. Pablo y su equipo están ahí atribulados por muchas cosas. Sin embargo, al final el Señor les da consuelo. Mirad, segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 5 al 7. Dice allí Pablo, pues aún cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, dice Pablo. Por fuera, conflicto. Por dentro, temores, por todos lados. Atribulado. Versículo 6. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Cortó esa tribulación. Y dice el 7, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí. Fijaros, de manera que me regocijé aún más. El Señor cortó la tribulación y la tribulación se convierte en regocijo. Y es que aquel que en su voluntad, como hemos dicho, permite, incluso provoca o causa nuestra aflicción, a la misma vez ha prometido librarnos de ella. Dice el Salmo 34, versículos 15 y 17, o al 17, que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. Y dice el 17, claman los justos y el Señor los oye y los libra
de todas sus angustias. Así que, como dice el texto que leíamos antes de Romanos 8, 28, todo ocurre indudablemente para su gloria y para nuestro bien. Por lo tanto, sabiendo que Dios en su soberanía nos ha comprado y nos ha rescatado para adoptarnos como su Hijo, podemos decir con toda seguridad y con todo gozo, y podemos decirlo en medio de nuestras aflicciones, podemos decir lo mismo que dijo el Señor Jesús en Juan 18, 11, cuando el Señor dice: la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? ¿Por qué no la voy a beber? Por muy dificultosa, por así decirlo, que sea esa copa, ¿no la voy a beber? Claro que sí. Y aquella copa que el Señor sufrió, aquella copa que el Señor tuvo que, por así decirlo, tomar, ¿qué fue? Fijaros, esa copa fue la de recibir y la de cargar la ira de Dios por nuestros pecados en la cruz. Fue una gran aflicción. O no hay mayor aflicción que esa, cargar con toda la ira de Dios por nuestros pecados. Nuestra copa, nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones no tienen comparación con lo que tuvo que pasar Cristo para pagar por nuestro perdón. Así que Cristo es nuestro consuelo. Él es supremo en compasión. Por eso podemos decir que es nuestra fortaleza en mitad o en nuestra debilidad. Por eso podemos tener gozo en mitad de las tribulaciones. Nuestra seguridad es que los propósitos de Dios no pueden ser cambiados ni anulados. Nada va a cambiar el propósito de Dios. Como he dicho antes, Cristo nos ha llamado, nos ha comprado, ha pagado por nosotros, nos ha adoptado, nos ha rescatado, no para dejarnos ahí en la orilla, no para que cuando crucemos, y perdóname el ejemplo malo, como esas personas cruzan el mar para intentar llegar a Europa y llegan a la playa, le ponen la manta y ya está. No. Él nos ha rescatado, nos ha comprado, nos ha llamado para estar siempre con nosotros. Y esa es nuestra seguridad. Sus planes van a seguir ocurriendo y sucediendo según el consejo de su propia voluntad. Y ese es nuestro consuelo. Dice Efesios 1:11, que hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Mi hermano, esto es de gozo y es de seguridad. Romanos 5, versículos 3 al 6. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, el carácter probado esperanza, la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Dice el versículo 6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por nosotros. Y dice el Salmo 33, versículos 11 y 12, el consejo del Señor, la voluntad del Señor, su propósito, dice, permanece para siempre. Es inamovible. Los designios de su corazón, de generación en generación. La voluntad de Dios es inquebrantable. Él no nos ha llamado para dejarnos en la orilla, perdonadme otra vez el ejemplo, con una manta y a lo mejor una sopa caliente y búscate la vida. No. Fijaros lo que dice el versículo 12 de ese Salmo 33. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Bienaventurado el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Hermanos,
Cristo es nuestro consuelo. Cristo es supremo en su misericordia, porque precisamente por esa misericordia Él nos ha comprado, Él nos ha rescatado, nos ha adoptado para darnos una salvación completa y segura por la eternidad. Nos escogió para eso. Somos un pueblo escogido para eso. Y esa es la mayor fuente de consuelo, de tranquilidad. Podemos descansar en eso. Por muy grandes que sean nuestras adversidades, y seguro que todos tenemos grandísimas, saber que somos el pueblo que Dios ha adquirido como suyo, hermanos, debe ser causa de todo consuelo. Así que Cristo es nuestro consuelo, y Cristo es supremo por su compasión. Sabiendo esto, oremos a nuestro Señor, recordando lo que hemos leído en el Salmo 34, que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor, a nuestro clamor. Y dice el 17, claman los justos y el Señor los oye y los libra de toda su angustia. Ese es nuestro Dios. Nos rescató, nos ha adoptado y escucha nuestras oraciones. A Él le oramos en esta tarde. Señor, te damos gracias en este día porque, Señor, no hemos sido comprados, como dice tu palabra también, ni con oro ni con plata, sino que fuimos comprados y rescatados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo derramada en la cruz por nuestro perdón, Señor. Y gracias porque no solo nos has salvado, sino que también eres nuestro Señor y nos cuida, nos protege. Señor, nos va haciendo cada día más tu imagen, aunque eso, Señor, implica que durante tiempo tengamos que andar por ese camino angosto y estrecho y difícil, pero un camino que sabemos que nos lleva hasta ti, nos lleva a ser semejante a ti, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros en ese camino. Gracias porque eres nuestro consuelo. Gracias por tu misericordia y por tu compasión hacia nosotros. Gracias porque nos llamaste, Señor, cuando no lo merecíamos. Y gracias porque tu Espíritu tocó nuestro corazón y lo transformó de un corazón de piedra a un corazón vivo, Señor. Aumentanos la fe, Señor, para andar cada día en tus pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Y dejamos el tiempo.